Introducción. El misterio detrás del genio. Hola, queridos espectadores. Bienvenidos a Puerta Española, donde enseñamos español a través de historias poderosas y cautivadoras. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Hoy exploraremos un misterio que desafía el tiempo. Cómo un simple hijo ilegítimo de un pueblo italiano se convirtió en el mayor genio del Renacimiento. Leonardo da Vinci, pintor, científico, inventor y enigma eterno. Sus cuadros guardan secretos que aún nos quitan el sueño. ¿Qué significado esconde la sonrisa de la Mona Lisa? ¿Cómo un hombre sin educación formal creó máquinas que anticiparon helicópteros y submarinos siglos antes de su invención? La clave está en su insaciable curiosidad. Leonardo no solo veía el mundo, lo interrogaba. Estudió el vuelo de los pájaros, la anatomía humana e incluso el movimiento del agua, buscando respuestas donde otros ni siquiera veían preguntas. Pero tras sus logros hubo sombras, obras inacabadas, diarios cifrados y una vida personal envuelta en silencio. ¿Fue un visionario solitario o un hombre atrapado entre dos eras? En este viaje, descubriremos cómo un niño rebelde de Vinci desafió todas las reglas para redefinir el arte, la ciencia y la imaginación humana. Prepárense para desentrañar los códigos de un genio que, 5 siglos después, sigue enseñándonos una lección crucial. La belleza nace cuando la curiosidad no tiene límites. La infancia de Leonardo, un niño curioso en Vinci. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y viñedos, nació en 1452, un niño que llevaba el nombre de su tierra, Leonardo da Vinci. Hijo ilegítimo de un notario y una campesina, creció sin los privilegios de otros, pero con algo más valioso: libertad para explorar. Su abuelo y tío lo cuidaban, mientras él pasaba horas observando libélulas, dibujando flores en la tierra o preguntándose por qué las nubes cambiaban de forma. Al no poder ir a la escuela formal, la naturaleza fue su maestra. Corría tras mariposas para estudiar sus alas, escondía lagartijas en su bolsillo para imitar sus colores con carbón y dibujaba rostros de ancianos en el mercado. Un día encontró una cueva oscura. Todos tenían miedo, pero él entró con una antorcha. Dentro, descubrió fósiles marinos. En la montaña. Esa curiosidad sin filtro lo definió. A los 14 años, su padre notó sus dibujos, animales tan reales que parecían respirar. Aunque era ilegítimo, lo llevó a Florencia. Pero Leonardo nunca olvidó sus raíces. El niño que aprendió geometría midiendo hojas, física saltando arroyos y poesía escuchando el viento. En Vinci nació no solo un artista, sino un cazador de secretos del universo. Aprendizaje en Florencia, el taller de Verrocchio Florencia, 1466. Una ciudad vibrante donde el arte respiraba en cada callejuela. A sus 14 años, Leonardo entraba al taller de Andrea del Verrocchio, el Michelangelo de su época. Imagínenlo.
mármoles brillando entre andamios, aprendices mezclando pigmentos con yema de huevo, y bocetos de ángeles colgando como marionetas celestiales. Verrocchio no enseñaba solo pintura. Su taller era un laboratorio: escultura, metalurgia, ingeniería, hasta teatro. Leonardo aprendió observando, como en su infancia, pero ahora con herramientas que transformaban barro en dioses y lienzos en ventanas al paraíso. El momento clave llegó con el bautismo de Cristo. Verrocchio pintó al ángel principal, pero dejó a Leonardo hacer un ángel secundario. Cuando lo vio terminado, cuenta la leyenda que el maestro rompió sus pinceles. Ningún aprendiz supera al maestro hasta hoy. El ángel de Leonardo tenía algo nuevo, una suavidad en los rostros, el famoso sfumato, y una luz que parecía mojar los cabellos. Pero no todo era arte. Diseñó poleas para mover esculturas gigantes, estudió anatomía en cadáveres, prohibidísimo, y hasta creó máquinas para el escenario. Una noche, construyó un dragón mecánico que escupía fuego durante una obra. El público huyó gritando: «Milagro o demonio». Aquí nació su método: observar, experimentar, fallar, mejorar. Florencia le enseñó que el arte y la ciencia eran dos caras de la misma moneda. Pero algo inquietaba al joven genio: ¿cómo capturar no solo la belleza, sino el alma de las cosas? La respuesta llegaría pronto, con consecuencias que nadie imaginaba. Primeras obras maestras. Entre pinceles y secretos, Florencia bullía con inventos teatrales, pero su corazón siempre regresaba a los lienzos. En 1478, con solo 26 años, Leonardo creó su primer retrato revolucionario, Ginebra de Benci. Observen ese rostro pálido frente a un enebro oscuro. Ven cómo los ojos reflejan melancolía, no solo belleza. Usó una técnica nueva, capas de pintura tan finas que la piel parece respirar. Detalle clave: al reverso pintó una rama de enebro y las palabras «La belleza adorna la virtud». Un código secreto, como él. Pronto llegó un encargo religioso: la Virgen de las Rocas. Aquí, Leonardo escondió más que figuras sagradas. Las manos de la Virgen protegen, el ángel señala a Juan Bautista, y el paisaje es una caverna submarina. Sí, como los fósiles de su infancia. Usó luces tenues, chiaroscuro, para dar misterio, y plantas con raíces que nadie notó hasta el siglo XX. Pero hubo problemas. Los clientes querían ángeles dorados, no sombras naturales. Leonardo se negó. ¿Resultado? 2 versiones y una batalla legal. En sus cuadernos, escribía notas al revés, solo legibles con espejo, llenos de fórmulas químicas para mezclar pinturas. Experimentaba con aceites para que los colores brillaran como joyas. Pero su obsesión tenía un precio. Dejó obras como La adoración de los magos, incompletas, porque nuevas ideas lo distraían. Una noche, un monje de Florencia lo sorprendió en el taller. Esperaba ver santos, pero Leonardo dibujaba cadáveres. ¿Cómo pintar almas sin entender el cuerpo?, explicó. Así unía ciencia y arte, músculos en sus dibujos,
se convertían en pliegues realistas en telas. Entre 1481 y 1482, mientras pintaba, diseñó el primer paracaídas de la historia. ¿Locura? Para él, todo estaba conectado. El vuelo de un pájaro inspiraba una máquina, y la sonrisa de una madre en el mercado, años después, se transformaría en la Mona Lisa. Pero esa es otra historia. El hombre de Vitruvio, arte y ciencia en armonía. Florencia ardía con preguntas sin respuesta. En 1490, Leonardo obsesionaba su mente con una idea. ¿Podía existir una fórmula matemática que uniera el cuerpo humano con el universo? Una noche, entre sus papeles manchados de tinta, nació el dibujo más famoso de la historia: el hombre de Vitruvio. Un círculo, un cuadrado, y en el centro, un hombre desnudo con 4 brazos y 4 piernas. Parecía locura, pero era pura genialidad. Leonardo medía cada parte. Desde la punta de los dedos hasta el codo debe ser igual a 1/4 de la altura total, anotaba. Descubrió que el ombligo era el centro perfecto del cuerpo y que al abrir los brazos, la distancia coincidía con la altura. Eran las mismas proporciones que veía en las flores, los árboles y hasta en los ríos. Pero esto no era solo anatomía. Para él, el cuerpo humano era un microcosmos reflejando el orden del mundo. Usó líneas rectas y curvas para mostrar cómo la geometría simple podía contener toda la complejidad de la vida. El hombre es el modelo del universo, escribió. Curiosamente, aunque muchos hablaban de perfección divina, Leonardo buscaba verdades concretas. Disecaba cadáveres, algo prohibido, y comparaba huesos con vigas de edificios. ¿Sabían que la longitud del pie equivale exactamente al antebrazo? Estos detalles los aplicó después en sus pinturas, dando a sus figuras una armonía que sentíamos, aunque no entendiéramos por qué. Hoy, médicos y artistas aún usan sus medidas. ¿La razón? Leonardo demostró que arte y ciencia no son enemigos, sino cómplices. Como él mismo decía, aprende primero la ciencia y luego sigue la práctica nacida de esa ciencia. El hombre de Vitruvio no es un simple dibujo, es un puente entre lo que somos y lo que soñamos ser. Milán y la última cena. Un desafío imposible. Milán, 1495. Bajo el mandato de Ludovico Sforza, Leonardo enfrenta su desafío más audaz: pintar la última cena en el refectorio de Santa María delle Grazie, un encargo monumental, 4,20 metros de alto por 9 de largo. Pero había una trampa: debía usar la técnica del fresco, que exige rapidez, pintar sobre yeso húmedo. ¿El problema? Leonardo odiaba las prisas, rompió todas las reglas. En vez de fresco, usó óleo y temple sobre yeso seco, buscando colores más vibrantes. Experimentó como un científico, mezclaba barnices, aplicaba capas transparentes para dar profundidad, pero el yeso no absorbía bien. Hasta creó andamios móviles para trabajar de noche con velas, cuyas sombras estudiaba para dar realismo.
El prior del convento se desesperaba. Este hombre pasa días mirando la pared sin pintar. Durante 3 años, Leonardo vivió obsesionado. Buscaba modelos por las calles, un mendigo para Judas, un joven corista para Jesús. Cuentan que, al no hallar al Cristo ideal, dejó su rostro incompleto, hasta que una noche soñó la solución. El resultado fue hipnótico. Los apóstoles, agrupados en tríos, reaccionaban al anuncio de la traición con gestos humanos, no santos. La perspectiva llevaba el ojo directamente a Jesús, cuya figura triangular simbolizaba la Trinidad. Pero el triunfo duró poco. En 1500, la humedad ya desprendía pintura. Leonardo intentó repararlo, pero su técnica rebelde condenó la obra. Hoy, tras siglos de guerras, inundaciones y restauraciones, solo queda un 20% original. Sin embargo, la Última Cena sigue hipnotizando, porque más que una pintura es un espejo. En sus grietas vemos la lucha eterna entre genio y realidad, entre lo efímero y lo eterno. Un desafío imposible, que solo Da Vinci pudo convertir en leyenda. Obsesión con la perfección, proyectos nunca terminados. Leonardo no pintaba cuadros, cazaba sueños, pero su mayor virtud se volvió su prisión. Tras la Última Cena, comenzó una batalla silenciosa contra sí mismo. ¿La razón? Quería capturar no solo la realidad, sino su esencia perfecta. En Milán, Ludovico Sforza le encargó una estatua ecuestre de 7 metros. Durante años, Leonardo estudió caballos, midió músculos, dibujó patas en movimiento y creó moldes en cera. Pero al construir el prototipo en arcilla, lo abandonó. La invasión francesa en 1499 fue su excusa, pero la verdad era otra. Nunca sentía que estuviera vivo suficiente. Lo mismo ocurrió con La adoración de los magos. Pintó un bosque de manos que se alzaban hacia María, rostros llenos de asombro, y lo dejó incompleto. Sus diarios revelan por qué. Buscaba una luz que uniera lo divino y lo humano, algo que ningún pigmento terrestre podía imitar. Hasta en la guerra su perfección lo traicionó. En 1503 diseñó la batalla de Anghiari para el Palazzo Vecchio. Usó técnicas revolucionarias con cera y calor, pero los colores se derritieron. En vez de corregirlo, abandonó el mural. Prefería el fracaso antes que la mediocridad. Sus cuadernos explican esta obsesión, páginas llenas de correcciones, flechas que señalaban «aquí falta vida», bocetos de sonrisas tachadas con rabia. Para Leonardo, cada obra era un espejo de su alma, y ningún reflejo le parecía honesto. Hoy, sus proyectos incompletos nos enseñan una paradoja. La búsqueda de la perfección puede destruirla. Pero también nos legaron algo más valioso. Como escribió en uno de sus códices, el arte nunca se termina, solo se abandona, igual que la vida. La Mona Lisa, la sonrisa que cambió el arte. Pero una obra lo perseguiría hasta el fin. Entre todos sus proyectos abandonados, hubo uno que Leonardo jamás soltó.
un pequeño retrato de 77,53 centímetros que llevaría consigo hasta su muerte. La Mona Lisa comenzó como un encargo sencillo en 1503, retratar a Lisa Gherardini, esposa de un mercader florentino. Pero para el genio, nada era simple. ¿Cómo transformó un retrato burgués en mito universal? La respuesta está en sus manos. Usó el sfumato llevándolo al extremo. Más de 30 capas de pintura, algunas del grosor de un cabello. Los labios tomaron meses. Mezcló pigmentos con aceites translúcidos para crear esa sonrisa que parece cambiar bajo la luz. Testigos decían que contrataba músicos para entretener a Lisa, pero en verdad buscaba capturar ese instante donde la alegría y la melancolía se funden. Los ojos fueron otra revolución. Estudiando la óptica, pintó capilares microscópicos y un brillo húmedo que sigue al espectador. Hasta pintó paisajes borrosos detrás para que la mirada fuera imán inevitable. Pero el verdadero secreto está en lo inacabado. Leonardo trabajó 16 años en ella, añadiendo veladuras, corrigiendo sombras. La llevó a Roma, Francia. La guardaba bajo su cama. ¿Por qué? Porque era su laboratorio. Ahí probaba cómo plasmar el tiempo, la emoción fugaz, el misterio de un alma. Cuando el rey Francisco I de Francia lo invitó a vivir en su corte, Leonardo llevó 3 cosas: sus cuadernos, un invento para desviar ríos y la Gioconda. Hasta sus últimos días, en 1519, retocaba el cuadro con dedos temblorosos. Quería que la sonrisa fuera puerta a un mundo donde arte y ciencia eran uno. Hoy, tras robos, ataques con ácido y 500 años de especulaciones, su mirada sigue hipnotizando. No por técnicas o misterios, sino porque Leonardo pintó algo nunca visto: la humanidad misma. En esas manos serenas, ese paisaje de mundos contradictorios, vemos el reflejo de todos nosotros, imperfectos, efímeros y eternamente hermosos. La Mona Lisa no es un cuadro. Es un espejo que Da Vinci talló durante media vida. Un espejo donde cada generación encuentra nuevas preguntas. Y donde el niño curioso de Vinci finalmente encontró su respuesta. La perfección no existe. Solo la búsqueda importa. Inventos visionarios. Máquinas que desafiaron el tiempo. Mientras sus pinceles daban vida a la Mona Lisa, otra revolución bullía en los cuadernos de Leonardo. Páginas llenas de máquinas que parecían salidas del futuro. Desde joven, su mente no distinguía entre arte e ingeniería. ¿Cómo volaban los pájaros? ¿Podría el hombre desafiar las nubes? En Florencia, entre 1480 y 1482, diseñó el primer paracaídas de la historia. Una pirámide de tela que, según escribió, permitirá saltar de cualquier altura sin lesiones. En Milán, bajo el mecenazgo de Ludovico Sforza, creó prototipos que dejaban boquiabiertos a los soldados, tanques blindados con cañones giratorios, ametralladoras de 12 cañones, e incluso un puente giratorio para conquistar ciudades. Sus bocetos del ornitóptero, una máquina de alas batientes,
incluían estudios detallados de murciélagos. El ala debe ser de tela almidonada para imitar la membrana, anotaba. Pero su invento más visionario nació junto a los canales venecianos. En 1500, tras estudiar peces y submarinistas, dibujó un traje de buceo en cuero con tubos de bambú para respirar. Para atacar barcos desde las profundidades, explicó al Senado de Venecia. Imaginarlo en plena era de espadas y ballestas. Hasta en la agricultura revolucionó el futuro. Excavadoras con poleas, grúas giratorias y un reloj mecánico que medía minutos exactos. Su máquina textil automática, diseñada para un amigo, podía tejer telas sin intervención humana. Pero la destruyó al ver que dejaría sin trabajo a cientos de artesanos. Aunque pocos se construyeron en su época, estos inventos revelan su verdadera obsesión: no crear máquinas, sino descifrar las leyes secretas de la naturaleza. Cada tornillo, cada engranaje era un homenaje al vuelo de las libélulas de su infancia o al flujo del agua que tanto dibujó. Curiosamente, mientras pintaba a Lisa Gherardini, trabajaba en su robot humanoide, un caballero mecánico que podía sentarse y mover los brazos mediante cables. ¿Era para entretener a la corte o un intento de imitar el cuerpo humano que tanto estudió? Nunca lo sabremos. Leonardo no era un inventor, sino un traductor. Tomaba las voces del viento, el murmullo de los ríos y el aleteo de las aves, y las convertía en diseños que el mundo tardaría siglos en comprender. Sus máquinas no desafiaban el tiempo, eran mensajes en botella lanzados al futuro, diciendo: todo es posible, si observas con los ojos de un niño. Últimos años. El legado de un hombre adelantado. En 1516, con 64 años, Leonardo cruzó los Alpes en mula hacia Francia. El rey Francisco I, su último mecenas, le dio un castillo cerca de Amboise y una libertad única. Crea, sueña, sé tú mismo. Aquí, el genio floreció en calma. Organizaba tertulias científicas, diseñaba ciudades utópicas con alcantarillados modernos y perfeccionaba la Mona Lisa, añadiendo veladuras tan finas como suspiros. Aunque su mano derecha estaba paralizada, seguía dibujando cataclismos apocalípticos, jardines botánicos detallados hasta el polen y estudios del corazón humano que anticiparon la circulación sanguínea. En sus noches, dictaba a sus alumnos reflexiones como: el saber nunca ocupa espacio. En 1519, consciente de su fin, escribió un testamento inusual. Legó sus cuadernos, 13.000 páginas, a Francesco Melzi, su fiel aprendiz. Murió el 2 de mayo, sostenido por el rey según la leyenda. Sus últimas palabras fueron: he ofendido a Dios y a la humanidad, porque mi trabajo no alcanzó la calidad requerida. Pero su legado era inmortal. Los códices, llenos de inventos y observaciones, viajaron por siglos, inspiraron a Galileo, a los hermanos Wright e incluso a Steve Jobs. Hoy, sus manuscritos son mapas del futuro escrito en pasado. Leonardo nos dejó una lección. La vida no es una obra por terminar, sino un bosque de preguntas.
Como él escribió, una vez que hayas probado volar, caminarás por la tierra con los ojos hacia el cielo. Así, el niño curioso de Vinci se convirtió en ciudadano de todos los tiempos, recordándonos que la verdadera genialidad no es tener todas las respuestas, sino nunca dejar de buscarlas. Conclusión: ¿qué podemos aprender de Da Vinci? Leonardo nos enseña que las fronteras entre arte, ciencia y sueños son ilusiones. Su vida fue un laboratorio viviente. Observó libélulas para entender el vuelo, estudió cadáveres para pintar almas y convirtió errores en escalones hacia lo imposible. La lección: la curiosidad es nuestro mejor pincel para colorear el mundo. Aprendió de la naturaleza sin prejuicios. Un niño que medía hojas se convirtió en el hombre que dibujó proporciones divinas. Sus obras inacabadas nos recuerdan que lo perfecto es enemigo de lo extraordinario. La Mona Lisa, con su sonrisa eterna, no es un retrato terminado, sino una invitación a imaginar. Sus inventos fracasados fueron semillas. Hoy vuelan en aviones y navegan en submarinos. Nos mostró que incluso el genio necesita tiempo. La pintura se descascaraba en La Última Cena, pero su visión transformó el arte para siempre. El verdadero legado de Da Vinci no son cuadros ni máquinas, sino un método: cuestionar lo establecido, abrazar la duda y encontrar poesía en ecuaciones. 5 siglos después, sus cuadernos siguen susurrando. Observa las sombras entre las hojas, dibuja tus preguntas y, sobre todo, nunca dejes de maravillarte ante un mundo donde todo está conectado. Como el hombre de Vitruvio, somos círculo y cuadrado, limitados por la realidad, pero infinitos en imaginación. Leonardo, el niño eterno de Vinci, nos prueba que la genialidad no es don, sino elección. Atreverse a ver el universo con ojos que aún creen en magia.